Se puede saber de la muerte, pero nuestra datación, que procede de Dionisio Exiguo, es errónea, y todo hace pensar que Jesús nació antes del inicio de la era cristiana. Lo absolutamente cierto es que Jesús no nació en la fecha en que el mundo cristiano celebra cada año la Natividad, o sea, 25 de diciembre del año 0. Pero ¿cómo ocurrió este desfase de tiempo? Nuestro calendario fue desarrollado en el siglo VI por un monje llamado Dionisio Exiguo de Roma. Él sugirió que el mundo cristiano debería cambiar la fecha, el calendario romano, e instaurar el calendario cristiano. Buena idea. Entonces se dispuso a reemplazar el calendario romano por el calendario cristiano. Para eso Dionisio se basó en la fecha de la muerte de Herodes el Grande. Según el calendario romano, Herodes el Grande murió 4 años antes de Jesucristo, según ellos. Pero según la Biblia, Herodes el Grande estaba vivo cuando el Señor nació. Entonces, los textos bíblicos registran que este personaje vivía según Mateo 2:3, 12:16 de Mateo 12. Entonces, Jesús tendría que haber nacido al menos 4 años antes. O sea, se consideró que el 1996 fue el cumpleaños 2000 del Señor. ¿Me explico? Que fue un error de ese señor. Tomó la muerte de Herodes, pero él estaba errado, porque el Señor vivía cuando tendría como 4 años, cuando Herodes murió. Otra cosa, sabemos además por la historia que las celebraciones de diciembre tienen un claro origen pagano. Por eso hay pastores que están opuestos a eso. Aunque el propósito original de la iglesia cristiana haya sido teóricamente piadoso, lo que ocurrió fue que los romanos adoraban al sol y celebraban el solsticio del dios Sol el 24 de diciembre con manifestaciones muy pecaminosas y promiscuas, llenas de luces y algarabía en las colinas de la ciudad de Roma. La iglesia primitiva, para evitar el contagio y la deserción, consideró celebrar también el nacimiento de Jesús en fecha aparente para frenar de alguna manera la creciente y peligrosa influencia del paganismo romano. Y hermano, eso sigue hasta el día de hoy. En estos días, cuando hay un nuevo creyente, hay que agarrarlo, porque los invitan los amigos, y muchas veces cae el que tomaba, el que bailaba, el que fiestaba, cae en ese paganismo. Pero repito, ¿no podemos nosotros celebrar el nacimiento del Señor y gozarnos como creyentes? Yo creo que sí. Y para ello, hermanos, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Pueden ponerse de pie, por favor, a Lucas, capítulo 2.
Dice así la palabra de Dios. San Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Usted notará que yo hablo un poquito más rápido que su pastor. Él es bien calmado, yo estoy más. Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno de su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias porque estamos en Cristo Jesús. Tú nos has salvado. Alguien nos predicó. El Espíritu Santo nos convenció de nuestra necesidad espiritual y Él vive en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh Señor, tenemos la vida eterna y nos gozamos en este tiempo por el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le alabamos a Él y te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra, la apliques a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por esa bocina. Le hemos puesto como título a este mensaje: nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Basado en lo que el ángel les dijo a los pastores. Nuevas de gran gozo. Creemos, hermanos, que la celebración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo debe continuar siendo nuevas de gran gozo para todo aquel que le ha recibido como su Señor y Salvador. La celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debe continuar siendo nueva de gran gozo para todo aquel que lo ha recibido como su Señor y Salvador. Porque lo que están celebrando la mayoría no se puede llamar nuevas de gran gozo. Son nuevas, no es que nuevas, es charlatanería, festín, borrachera, intoxicación alcohólica, intoxicación alimenticia, etcétera, etcétera. Eso no es gozo. Lo que se siente como consecuencia
del alcohol no es verdadero gozo. Aunque se ven alegres y contentos, eso es para entristecernos. Y hermano, yo no le puedo dar testimonio de lo que es una borrachera, porque el Señor me salvó cuando yo tenía 16 años y yo no sé lo que es una borrachera. ¿Algunos de ustedes saben lo que es una borrachera? Levante la mano. ¿Saben lo que es una borrachera? 2 o 3 solamente, que bueno. Usted sabe todo el proceso que pasa. Se va poniendo como contento y después se va poniendo que habla mucha baba y después se pone que pierde la vergüenza, que hasta se orina en la calle, hasta se evacua en la calle y hace un montón de cosas como consecuencia de intoxicación, y algunos se mueren también, ¿sabe? Pero nosotros sí debemos gozarnos, hermanos. ¿Y cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos gozarnos? En primer lugar, la primera razón es por el cumplimiento de las profecías. Por el cumplimiento de las profecías. Note como en el versículo 1 dice que se promulgó un edicto, una ley de parte de Augusto César, del César, que todo el mundo fuese empadronado, fuese censado. Augusto César, llamado también Cayo Octavio, tiene varios nombres, sobrino de hijo adoptivo de Julio César. Después de la muerte de Julio César, siendo Cirenio el gobernador, después de guerras, él vino a ser el llamado César Augusto o Augusto César. Mire, eso es decir, llamarse César Augusto. Un hermano que conozco se llama César Augusto. Mire, es una blasfemia. Porque Augusto es un nombre que Augusto es diosa. Y el único que es Augusto es Dios. Augusto. Porque a los césares los tenían como dioses. Entonces, todo el mundo tenía que ser empadronado. Cada uno tenía que ir a empadronarse a su ciudad. En este caso, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Interesante. Si usted coge un mapa, coja su Biblia y busque donde están los mapas y vea dónde está Nazaret y busque Belén, está cerquita, 150, 180 kilómetros. Pero eso fue fácil para ellos. Cogieron un jet o quizás cogieron un metro o tal vez cogieron un carruaje majestuoso. Pues no, quizás fue un burrito, un camello, caballo. Pero María estaba en estado de gestación, estaba embarazada. Póngase usted a pensar que una señora que está embarazada ya de 7 u 8 meses, le dicen, bueno, vas a dar a luz en Bonao, pero te vas a pie o te vas en un burro con tu marido. Pero las carreteras, nadie hacía huelga como hacen aquí para que arreglen las carreteras. Entre paréntesis, yo no he visto nunca en Puerto Rico haciendo huelga para que arreglen las carreteras. Las arreglan. Pero aquí tenemos que el país es 5 veces más grande y muchos campesinos y lugares por el Cibao hacen huelga y queman goma, hacen un montón para que arreglen las carreteras. Pero en aquella época no había ese problema. Porque no habían, eran caminos. Tenía que ir a ser empadronado con María porque estaba encinta. Dice la Biblia que aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. No creo que María, la Virgen María, diera luz sin dolores. Fue algo normal. Tenía que haberle dado dolores.
Es interesante, hermanos, que el Mesías debía nacer en Belén. Estaba profetizado. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, está profetizado. Cuando los sabios, los magos, en Mateo capítulo 2, vinieron para adorarle, ellos dijeron, todo el mundo le dijo, es en Belén, porque ahí es donde debe nacer el Mesías. Hasta la gente del pueblo sabía eso, que el Mesías debía nacer en Belén. Belén significa casa de pan. Aquel que nació en Belén, casa de pan, es aquel que dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otra cosa importante en el pasaje es que además de que el Mesías debía nacer en Belén, el Mesías debía ser del linaje de David. Y note cómo la Biblia dice que el versículo 4, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y probablemente María también. Esto lo vemos en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Vayamos a Isaías capítulo 9, Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. No solamente debía nacer en Belén, tenía el Mesías, iba a ser también del linaje de David. Note bien, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y usted va a Mateo capítulo 1, versículo 1, donde nos narra la genealogía del Señor. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Mesías nacería además de una virgen, como nos dice claramente en Isaías 7, 13, 14. Recuerde que cuando María, siendo desposada con José, o sea, comprometida, todavía no estaban casados, pero el desposorio era un compromiso legal, una cosa seria. Eran como los novios de antes, que cuando decían, son novios, pero ahora los novios viven. Te voy a los artistas, su novia, su novio, pero están conviviendo. Eso no son novios, esos son fornicarios. Pero es muy bonito que sean novios. Cuando María sale embarazada, ¿qué pensó José? Dejarla, hasta que en sueños el ángel le relata que podía recibir a su mujer, porque lo que había engendrado en ella era del Espíritu Santo. De manera que cuando María da a luz a su hijo primogénito, cuando se cumple el alumbramiento, ella era una virgen todavía. Ahora, la palabra aquí primogénito en el griego significa uno entre otros. Implica que María tuvo más hijos. Si no fuera uno entre otros, tendría otra palabra en el griego que
era entonces unigénito, que es otra palabra. Pero primogénito, usted va, si buscamos varios versículos, usted notará que María, que el Señor tenía hermanos y hermanas. No eran primos, como enseña Roma, eran hermanos, hermanas, porque no es ningún pecado el tener una familia. Miren cómo estos hermanos se gozan. Me dio ganas de decirle que además de un beso, primero antes del beso que se diera un abrazo y después el beso. ¿Cuántos son, hermanos? 42. Pues yo le llevo algunos con aquellas que está allí, porque el 22 del mes que viene son 49. A ver si el Señor permite que lleguemos a los 50. Hemos cambiado mucho, pero seguimos amándonos. Sí, yo le enseño las fotos, dice, y cuando yo me veo, ese soy yo, eso es ella, ¿ves? La juventud se va, ¿verdad? Pero qué bueno que, hermanos, nosotros dice la Biblia que aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Verdad, Julito? ¿Verdad que no estábamos, hace 60 años que nos conocemos? Omego. Yo le voy a tirar una foto, yo tengo una foto, se ven ustedes, a ver si me consiguen. María tenía más hijos, tuvo más hijos, pero en este caso era una virgen. Ahora, note, el Señor lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Un lugar prácticamente para animales. Un establo o tal vez una cueva. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Había mucha gente que había venido de otro sitio. Pero hay una cosa. Usted ha ido a un hotel que esté lleno y le digan no hay. Y yo estoy seguro que él te dice, mire, yo quiero la habitación tal. Y usted tiene mucho cuarto y le dice, te voy a dar tanto y dame la habitación, al que está. Se lo va a dar. Pero no había lugar para ellos porque eran pobres. El Señor nació en la humildad, en la pobreza. Entonces, nos gozamos por el cumplimiento de las profecías. La palabra se cumple. Es precioso estudiar la profecía. Hay una Biblia de estudio de la profecía, de Tim LaHaye. No aparece. Yo tengo una y me dijeron, en Puerto Rico me dijeron, no te deshagas de ella porque no aparece otra así. Y hay tantas profecías que van, hermanos, relacionadas con nuestro Señor, nuestro Salvador. Tremendo, precioso. Debemos gozarnos, en segundo lugar, otra razón por la que debemos gozarnos es por el anuncio de su nacimiento. El anuncio de su nacimiento. Note el versículo 8. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dicen los comentaristas que los pastores eran gente de poca reputación, despreciados por los religiosos. En una corte, el testimonio de un pastor de ovejas no era tenido en cuenta. Pero el Señor, el ángel no se le apareció a los religiosos, a la gente de la grandeza. Se le apareció a pastores. Dice, había pastores que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Te has visto, hermanos, decir que ellos tienen revelaciones?
y que ven ángeles y que ven al Señor y todas esas cosas. Ellos son unos mentirosos. ¿Usted sabe por qué? Porque si aquí se aparece un ángel, nosotros caemos. Y si el Señor todavía, cada vez que el Señor se apareció, la gente cae. Cuando el Señor venga, para nosotros no caer, va a resucitar los muertos y nosotros vamos a ser transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Porque en esta carne no puede. Es difícil, imposible para nosotros. Note que la gloria del Señor rodea a estos pastores y ellos tienen miedo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál fue el mensaje del ángel? Que hoy ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oiga bien, mi hermano, mi amigo, solamente hay un Salvador, uno solo, no hay más de uno. Si hay más de un Salvador, el primer mentiroso sería el Señor, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Note que en San Juan hay 7 yo soy que nos hablan del Señor, lo que Él es. Ha nacido un Salvador. No hay otro Salvador. Hay un montón de religiones, de hombres. Mahoma. Estudie la historia de Mahoma. Lo que voy a decir no lo puedo decir en un país musulmán porque me cortan la cabeza. Es un charlatán, sin vergüenza, adúltero. Es el profeta. Y si usted ve el Corán, ¿usted quiere leer el Corán? Cómprelo y comience a leer. Que le va a dar ganas de botarlo. Pero es el libro de ellos. La palabra de Dios que el ángel Gabriel se la dictó a Mahoma. Estudia acerca de Buda, de las religiones de la India. Solamente hay un Salvador. Solamente hay una palabra de Dios, la Biblia. Fuera de él, de ella no hay. No hay otro libro. Y note que lo que le dicen a los ángeles, el ángel: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando dice aquí huestes celestiales, ¿no eran como 50, 400? Miles. Huestes es miles. Debemos gozarnos, hermanos. Debemos gozarnos por el nacimiento del Señor. En tercer lugar, por la actitud de los pastores. La actitud de los pastores. Note que ellos oyeron la palabra, según el versículo 11. Dice que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Oyeron? ¿Qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Oh, ese tío mío, hermanos, si uno dándole con una mandarria por la cabeza y abriéndole el cerebro y predicándole se convirtiera, pero sabemos que no es así, porque ha oído la palabra. Y la razón por la que se predica el evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
oyeron la palabra. Pero hay una cosa, ellos creyeron la palabra. Porque el versículo 15 dice: sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Creyeron. Oh, hermano, qué precioso cuando usted predica y la gente cree, pero cree de verdad, de corazón, que el Espíritu Santo le convence de su necesidad y esa persona entra a la puerta, por la puerta estrecha. Algunos piensan: es muy fácil convertirse. No es tan fácil nada, porque el mundo, el diablo y la carne están en contra de la predicación y de que la persona se convierta. Por eso ¿usted sabe cuáles son los mejores creyentes? Las personas que más fácil recibe al Señor. Los niños. Los niños creen más fácil que un viejo. Está lleno de malas costumbres. El niño. Dejad que los niños vengan a mí, no los estorbáis, porque de los tales del reino de los cielos, dice el Señor. Los niños. Qué bueno que el Señor no era un niño, pero tenía 16 años. Y mi padre se convirtió, pero pasaron años. Pasaron años. Creyeron la palabra. ¿Y qué otra cosa hicieron los pastores? Proclamaron la palabra. Vinieron pues apresuradamente y vinieron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Oh? Proclamaron la palabra. ¿No es verdad que a veces fallamos en eso, hermano? El pastor, nuestro hermano pastor, amigo, enfatiza eso en su iglesia: proclamar la palabra. Nosotros no convertimos a nadie, hermanos. Es el Señor cuando la persona escucha y cree. Y luego que cree, ha nacido de nuevo, proclama esa palabra. Oh, yo me acuerdo cuando jovencito, que yo me burlaba de ese evangélico que escuchaba en tiempo de Navidad. La novia estaba por allá en Nueva York. Yo tendría 15 años. Pero el Señor me agarró también. Y mi mamá también creyó. Y mi hermana también creyó. Y mi papá. Si usted hubiese conocido a mi papá, entonces ese no se va a convertir. Miren, no pierda. Mientras una persona viva, olvide, pero siga predicando y siga orando por él. Hay un librito que se llama Las 5 llaves espirituales, las 5 llaves para ganar a su familia para Cristo. Y la primera llave es: ore todos los días por esa persona. Tengo 50 años orando por ese tío. Escucha, les gusta estar en familia, que cantemos, que prediquemos. Y posiblemente yo le voy a hablar el miércoles del infierno. Dice: si tú no te conviertes, vaya al infierno. A ver, ¿qué? Tienes que arrepentirte, tienes que humillarte. Proclamaron la palabra. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana cuando el Señor le apareció y le pidió agua y le relató su vida. Eso fue lo que hizo Pedro, Pablo, cuando se convirtió. Eso es lo que están haciendo estos hermanos de la misión de la nueva tribu que vimos aquí, que van a un sitio donde la gente no sabe ni lo que es la luz eléctrica. Aprenden su idioma, le enseñan la palabra, le predican y la gente cree. Porque eso es lo que la palabra dice. Y por todo el mundo he predicado el evangelio.
Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando vemos lo que ellos hacen, oh hermano, narró un pastor costarricense, apellido Müller, una mujer. Y esa mujer norteamericana dijo: el Señor me ha llamado para que vaya allá al Brasil, a esos sitios de la selva, para hablarle. Pero ella no se había casado. La misión le dijo: no, tú no puedes ir. Pues ella se fue y comenzó a predicar a esa gente. Y la gente se convirtió. Miles se convirtieron por el ministerio de esa mujer. Predicaba, se convertían y hacía: usted es pastor, usted es esto. Y cuando esa mujer murió en Estados Unidos, a su funeral fueron como 9 personas. Y cuando los aborígenes de América del Sur, de la selva, supieron eso, se reunieron como 15,000 en un culto de adoración al Señor y memorial a esa mujer. Hermanos, la proclamación de los pastores produjo efectos positivos. Todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, decían. El Señor me salvó a los 16 años. Mi mamá luego también recibió al Señor. El hermano Gerald Brown nos bautizó el 3 de julio del 55, con otro hermano más. Un primo que hizo profesión de fe, nuevo creyente, la mamá era súper católica, le cayó encima y enfrió al muchacho, el muchacho se alejó. Pero el muchacho se fue a Nueva York, se hizo médico y se fue a Nueva York. Y otro hermano también se convirtió en Nueva York. Y la mamá dijo, cuando lo supo: pues yo voy para allá, para cambiarlo, quitarle ese. Pues ven, mamá. La mamá se convirtió. El papá se convirtió. Tío mío, que ya murió. La mamá está actualmente en Nueva York. Vive en Santiago y Nueva York. Esos 2 hermanos, uno de ellos está pastoreando una iglesia en Nueva York. Primos míos. Y la gente, los hermanos, la familia se va convirtiendo. Por eso es que hay que predicarle a ese tío. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Hermanos, la Biblia dice, el ángel le dijo: os doy nuevas de gran gozo. Como creyentes debemos continuar gozándonos en la natividad, en la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, por las 3 razones que hemos visto: el cumplimiento de las profecías, el anuncio de los pastores y la actitud de los pastores. Creyeron, oyeron, creyeron y proclamaron. El gozo no puede ser consecuencia de beber alcohol. El gozo es algo espiritual. Nos gozamos leyendo la epístola a los Filipenses, la epístola del gozo. Mientras tanto, Pablo estaba en un resort en Punta Cana cuando escribió. No, estaba en la cárcel. Pero dice: gozaos en el Señor siempre. Quiero concluir con unos pensamientos acerca del gozo. Si Dios es en verdad el centro de la vida y ser de uno, el gozo es inevitable. En otras palabras, no puede haber un creyente aburrido. No. Si no tenemos gozo, hemos perdido la esencia de las buenas nuevas y nuestros cuerpos y nuestras almas sufrirán las consecuencias.
Una persona que vive aburrida, deprimida, también su cuerpo sufre. El gozo es la bandera que ondea sobre el castillo de nuestro corazón y que comunica y anuncia que el Rey está hoy sentado en su trono, el Señor. Si el camino al cielo se convierte en una ardua cuesta, oiga bien, si el camino al cielo se convierte en una ardua cuesta, porque no podemos decir, el evangelio de la vida cristiana es, no, sufrimos. Si el camino al cielo se convierte en una ardua cuesta, el gozo instala el elevador. El gozo es un imán que atrae a las personas porque es algo que ellos no tienen. El gozo es un imán que atrae a las personas porque es algo que ellos no tienen. No tienen, hermano. No puede haber gozo verdadero en un incrédulo. Siempre me acuerdo del hermano Justo Matos. Está con el Señor. Amábamos ese pastor. Le decían algunos el gozoso Matos. Cuando mi padre lo conoció, mi padre se compaginó bien con ese hermano. Fue un hermano que reflejaba el gozo del Señor. Y un misionero que está con el Señor, cuando tú le preguntabas, hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está? Te decía, gozoso en Cristo. Era norteamericano, gozoso en Cristo. Siempre estaba. Y sufrió mucho, murió de cáncer. Murió en Puerto Rico, tanto su esposa como él. Pero era un gozo participar de su amistad. Hermanos, gocémonos en el Señor. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dios ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Él ha nacido en nosotros, en nuestros corazones, cuando le recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida. Proclamemos con nuestra vida y con nuestros labios lo que Él es en nosotros. Nuestra esperanza, nuestro Salvador. Es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida, haber conocido al Señor y haber conocido a Isabel después. El Señor, el Salvador, el único camino. Oremos. Padre nuestro, que estas palabras de los ángeles o del ángel a los pastores perduren en nuestras mentes. Os doy nuevas de gran gozo. Que nos continuemos gozando en Jesucristo, en lo que Él es en nosotros, para nosotros. Salvador, esperanza, seguridad. Que esta iglesia, Señor, continúe adelante. Da sabiduría a los pastores. Da poder espiritual a cada hermano, a cada líder, y que tú seas honrado y glorificado en todo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Pastor Joel, por favor.